¿Qué significa hablar de un proyecto exitoso en inteligencia de negocios? Sobre esto expondrá en nuestra última conferencia Marita Guamán, CEO de Cyclus Group. La ejecutiva explicará también la metodología que permite determinar la estrategia de gestión de información, pieza clave de la inteligencia de negocios. Bien, muy buenos días. La verdad que en principio quisiera agradecer a Franca por invitarnos a participar de este evento. Hemos visto a expositores, la verdad, de primer nivel. Ha sido una mañana que ya está terminando, parece mentira, muy rica. Me imagino que todos deben estar un tanto cansados. Voy a tratar de hacer esto una charla amena. Lamentablemente no puede haber preguntas, a mí siempre me gusta que hayan preguntas para no dejar dudas. Pero bueno, lo que voy a tratar de hacer y explicar qué es lo que hacemos en Cyclus Group, básicamente, y complementando todo lo que se ha visto antes. Antes se ha hablado de herramientas, de qué logramos con inteligencia de negocios, o con Business Analytics, o con BI, o con Big Data, y la cuestión es, ¿y cómo llegamos a eso? Yo creo que es la parte importante donde debemos rescatar, y sobre todo para nosotros muy importante, cuáles son las metodologías, ¿no? Entonces, vamos a encontrar en el mercado muchas herramientas, increíble cantidad de herramientas, muchas conocidas acá y otras que no son conocidas en el mundo, ¿no? Pero ¿es lo único? Las herramientas hacen magia, hacen maravilla, pero ¿cómo logramos que esa maravilla llegue a mi empresa? Y bueno, esto de acá ya se ha dicho, por eso lo voy a pasar rapidito. En nuestro largo recorrido, en esta tarea de consultoría, y también como persona que en su momento tuvo la responsabilidad de un área de inteligencia de negocios, que luego se llamó inteligencia de mercado, ¿no? Encontramos muchas veces muy poca información, ejecutivos que toman decisiones por experiencia, por olfato, mucha información, ejecutivos que cuando se llega a un comité de gerencia tienen 3 informes distintos relacionados a lo mismo. Operatividad intensiva. ¿Qué está pasando ahora? Estamos en un país con un crecimiento tremendamente fuerte, ¿no? Donde en muchos casos, en algunos sectores, venden que el mundo se acaba. Cuando tenemos que vender porque el mundo se acaba, el análisis muchas veces está dejado de lado. No es el momento de analizar para unos, no es el momento de ordenar para otros. Entonces tenemos empresas con una operatividad muy intensiva y probablemente lo adecuado, muy poco análisis. O sea, quizá también muy poca estrategia. Equipo de TI con un interminable backlog de requerimientos de información y de pronto tratando de resolver a como dé lugar con queries y con todo lo que se pueda. Usuarios de negocio con poco limitado conocimiento de sus sistemas de información. Miren, de repente como experiencia personal, que vale la pena decirlo, y por qué puedo hablar con categoría de esto, yo soy una persona que nace desde el área de negocio, precisamente en el área de marketing, ¿no? Y por encontrar todas las bondades que sistemas nos llama, los sistemas me enamoraron y me pasé de un área de sistemas, ¿no? Y me quedé 5 años y medio en un área de sistemas, y básicamente lo que veo es el mundo de manera integral, o sea, la empresa de manera integral, cómo es que los negocios y los sistemas se relacionan entre sí. Y siempre cuando hablo con mis amigos ejecutivos de negocio y les pregunto, ¿conoces tu plataforma? No, eso es un tema informático. O si no, les digo, ¿conoces tus datos? No, eso es un tema informático, ¿no? Los datos evidentemente no tienen para nada un tema informático. ¿Quién es el dueño de los procesos? Probablemente en eso sí tenemos un avance mucho mayor. Y bueno, y todo esto, ¿no? ¿En qué se refleja si es que estamos hablando de un plano ya de sistemas? En grandes inversiones en sistemas de información que luego son echadas a perder. Como la experiencia que comentó, las experiencias que comentaba Jorge, una exposición anterior, ¿no? Entonces, ¿cuál es el gran reto?
El gran reto para todos nosotros, yo pienso, y ustedes me dirán si estoy en lo correcto o no, como consultora de corazón, porque es una tarea que a mí me apasiona, primero que nada, implementar un modelo de gestión de información que sea integral. ¿Se dan cuenta que yo no hablo de BI, en este momento no hablo de BI o de BA o de Big Data? No, necesitamos información. Y la información no es un terreno prohibido, pero acá va algo más allá. Estamos hablando de un modelo de gestión de información que facilite la toma de decisiones para maximizar la rentabilidad de la empresa. Eso es. O sea, no estamos hablando única y exclusivamente, como de repente en algún momento se hablaba, mejora las ventas, o las decisiones de marketing, o el segmento de mercado. No, esto creo que si estamos en un momento de reflexión, que es a lo que nos lleva la información, es cómo ayudo a mi empresa a rentabilizar mis operaciones, a hacer que esta sea cada día más rentable. Pues bien, ¿cómo empiezo? Yo creo que el punto está acá, algo que se dijo también en el comienzo. Primero que nada, entender nuestro modelo de negocio. Todas las empresas tenemos un modelo de negocio, absolutamente todos. Y si se dan cuenta, acá estamos viendo la parte interna y la parte externa, donde probablemente lo más relevante es cuál es la propuesta de valor que yo lanzo al mercado, ¿no? ¿Por qué me van a comprar a mí y no a otro? ¿Qué le entrego yo? Y en esa propuesta de valor está muy inmersa, muy metida mi misión como empresa. Y lógicamente después la visión. Luego, por ese lado derecho, bueno, ¿a qué segmentos de clientes voy a ir? ¿Cómo me voy a relacionar con los clientes? ¿Bajo qué manera? ¿Con canal de distribución? ¿De manera directa? ¿Con partners? ¿Cuál es el cómo? ¿No? Y todo esto me va a generar un flujo de ingresos. O sea, por ahí es que yo voy a tener todas mis entradas de dinero, que es al final lo que manda la operación de toda empresa. Si vamos hacia el otro lado, para yo entregar esa propuesta de valor requiero recursos, actividades clave, que las conocemos con otro nombre, ¿no? Procesos, actividades clave, red de contactos, es decir, ¿cuáles son aquellos proveedores que van a trabajar adecuadamente conmigo? O sea, que van a surtirme todo lo necesario para yo entregar esa propuesta de valor. Y finalmente, toda esta estructura, ¿qué costo tiene? ¿No? Los egresos de dinero. ¿Qué es lo que requerimos? Dado que ese modelo de negocios está definido, requiero monitorearlo. Porque acá viene todo lo que nosotros conocemos como mejora continua, maximización de resultados, ¿no? El entendimiento del negocio en sí. Entonces, por acá está la clave, ¿no? Y seguramente la pregunta que viene es, ¿y por dónde empiezo? Bueno, ahí viene otro concepto que se llama estrategia, ¿no? Entonces, si yo busco monitorear el negocio, quiere decir que tengo que identificar y aprovechar las oportunidades de mercado, identificar y gestionar los riesgos, ¿no? Identificar y potenciar las fortalezas, obviamente con información o a partir de la información, identificar y gestionar las debilidades. ¿Cómo se llama esto? Tiene un nombre, plan estratégico. Entonces, una de las cosas que nosotros como consultores hacemos cuando vamos a una empresa, lo primero que le pedimos a las empresas para tratar de allanar los caminos y que el proceso avance más rápido, pásame tu plan estratégico, pásame tu plan de operaciones. ¿Por qué te pagan bonos? Evidentemente, cuando yo tengo un bono, cuando yo tengo un premio, es por lograr algo bueno, algo que sume y algo que reste. Entonces las prioridades muchas veces nos ayudan a ser identificadas a partir de esta información. Entonces la pregunta es, ya para introducir la tecnología que es tan valiosa, y lo dice alguien que viene del área de negocio precisamente, por si acaso yo no soy ingeniero de sistemas,
¿no? Evidentemente, ya por mi cotidiano quehacer, hemos tenido que aprender muchas cosas, pero mi formación es desde el otro lado. Monitorear el modelo de negocio significa para nosotros llevar ese modelo de negocios al modelo de datos, ¿no? Y si se dan cuenta, ya como gráfico, ambos no son muy parecidos, pues es eso, ¿no? El modelo de negocios al final es un modelo de datos, porque díganme en todos los componentes del modelo de negocios, que son 9, ¿cuántos datos están involucrados? Y por eso más adelante vamos a ver que uno de los puntos centrales de la metodología Ciclus para estos temas es lo que nosotros le llamamos el mapa de entidades. ¿Cuál es el mapa de entidades? Aquel conjunto de datos que hace que sean los más representativos de una empresa y que justamente buscamos llevar a todos los usuarios y ejecutivos de negocio en el entendimiento de ese mapa de entidades. Entonces la idea es esta, ¿no? Monitorear el modelo de negocios a partir del modelo de datos, ¿no? El nombre que tenga en este momento creo que no importa. Si es BI, ¿no? Si es modelo de datos, si es Data Warehousing, si es Big Data o la tecnología que querramos usar, que en este momento mi organización requiera, es la que está en el medio. Y yo lo que tengo que lograr es trazar la ruta adecuada para poder monitorear mi modelo de negocio. Pues bien, el gran reto también está por acá, en poder monitorear, ya viendo en detalle mis ocurrencias, obtener los datos. Acá hay un punto importante, ¿no? Muchas veces hablamos de indicadores y nosotros, para ayudarle a una empresa a determinar sus indicadores o a determinar aquellas capas de análisis que requiere, lo primero que tenemos que ver es qué datos hay. Y eso parte del concepto de los procesos. ¿Cuáles son mis puntos de control? Los tenemos registrados y muchas veces, miren, en algunas situaciones, en algunos de estos proyectos, lo primero que hemos tenido que hacer es ayudar a la organización a identificar puntos de control para llevarlos a sus respectivos sistemas de información y a partir de ello poder identificar en el corto plazo sus indicadores de gestión. Generar información, yo siempre distingo entre datos e información, porque la información es el conjunto de datos articulado, organizado y que me provee cierto valor. Análisis de toma de decisiones, la aplicación y la retroalimentación. Miren, esto es bien importante, porque la promesa que muchas veces se habla de inteligencia de negocios y en función al mismo concepto que Gartner promueve, habla no solamente de generar información, sino de actuar en función a ella, de originar cambios en la organización. Entonces, estamos hablando de cultura. ¿Cuál es la cultura de información, sobre todo en este momento donde tenemos una sociedad empresarial muy operativa y probablemente operativa por necesidad? Entonces el arte está ahí para poder inclusive aprovechar la magia de todas las herramientas que hemos visto. Cultura, la plataforma, los analistas de negocio que existen o que seguramente lo más probable tengamos que formar. Esa es la palabra clave en estos casos, ¿no? Nadie nace haciendo inteligencia de negocios, tenemos que formarlos. Tomadores de decisiones, los procesos, decisiones basadas en hechos. Empezar a introducir esa cultura en que cada vez que yo tenga que tomar una decisión sea sustentada o esté basada en la información con la que contamos. A esto se llama gestionar la información. Muy bien, para eso Ciclus Group trabaja una estrategia. Nosotros entendemos que primero tenemos que desarrollar y entender la empresa. De hecho, yo diría que en cualquier proyecto de consultoría, cualquier empresa de consultoría, siempre la primera parte es algo que se llama diagnóstico. Bueno, esta parte es muy cercana, muy parecida a un diagnóstico, pero un diagnóstico que evidentemente
está muy ligado, está muy enfocado a ayudar a la organización a obtener esa información para ayudarlo en todo lo que requiere, sobre todo monitorear el modelo de negocios. Entonces, bien, la estrategia de gestión de información debe responder 3 preguntas. Primero, ¿quién se hace cargo? ¿Quién es responsable en la organización de implementar ese modelo de gestión, de llevarlo a cabo, de gestionarlo, de hacerlo vivir? Una pregunta, aunque me la tengo que contestar yo sola. Si yo lanzo un producto al mercado, ese producto puede vivir, manifestarse en el mercado, crecer sin nadie que lo gestione. Probablemente en las empresas, cuando se lanza un producto, nace un nuevo perfil que se llama jefe de producto. La pregunta es, si yo en mi empresa implemento la plataforma de gestión de información más adecuada, ¿esta podrá vivir, podrá mantenerse, podrá gestionarse si no hay alguien a cargo? Pues difícilmente. Entonces la pregunta que tengo que responder es ¿quién? ¿Qué equipo? ¿Qué personas? ¿Quién es el líder? ¿Quiénes van a participar de las construcciones, que es muy importante? Pero sobre todo, ¿a quién le va a servir? ¿Quién la va a usar? ¿Quién va a generar valor de la información? Segundo, de lo que más hemos hablado es del qué. ¿Qué plataforma? ¿Qué herramientas? ¿No? ¿Qué framework? ¿Qué metodología? Etcétera. ¿Y cómo? ¿Cómo es que el qué es la problemática principal que yo voy a resolver? Estoy empezando por un problema, una situación de manejo comercial de manera integral. Estoy empezando por una situación de manejo operativo, ¿no? Yo tengo una problemática empresarial que voy a atacar. Y finalmente el cómo es con qué plataforma lo voy a hacer. Entonces, el gran reto de la estrategia es desarrollar y llegar a tener un programa totalmente integrado en todas las facetas de negocio que sea aprovechado por todos los stakeholders por las razones estratégicas deseadas. Entonces, para la estrategia tenemos una serie de pautas muy importantes. Primero, establecer equipos multifuncionales. Primer gran concepto, negocio, TI. No se puede conseguir, difícilmente se puede hablar de un proyecto, hablemos del proyecto, de un data warehouse o un proyecto de big data o de analytics, sin que participen los 2 tipos de ejecutivos. Entender los procesos, no solamente las funciones. Miren, el tema de generar información no es solamente, a ver, tengo esta data, modelo de datos. Ahí no empieza. Ahí empieza probablemente algo que va a tener un futuro o un fin muy, muy cercano. Seleccionar y entrenar a los analistas de negocio. Como les dije, los analistas no nacen, hay que hacerlos. Y probablemente la primera clase que debe tener un analista de negocio es en su negocio. Porque en muchos casos, como somos organizaciones con un movimiento muy dinámico, tenemos analistas que están enfocados básicamente en su área, en su función, y a veces no nos hemos percatado de que tenemos que trabajar transversalmente conociendo los procesos. Es decir, analistas que conozcan mi cadena de valor. Y si ustedes hacen una encuesta en sus empresas, pues van a encontrar pocas personas que realmente conozcan cómo funciona su empresa de inicio a fin. Entonces, la primera clase que debe tener un analista es en su negocio. Luego serán las clases y las orientaciones en las herramientas y en los modelos de gestión de información, etcétera, etcétera. Fomentar la toma de decisiones basada en hechos, es decir, eso ya parte de cultura, ¿no? De decisiones. Desarrollar una metodología para generación de métricas, ¿no? A veces nos hemos encontrado con personas que dicen, tengo 2000 indicadores y estoy mareado con la cantidad de indicadores, ¿no? Soy el rey del universo de los indicadores, pero eso realmente no es lo que me sirve, ¿no? Los indicadores me guían, me dan una ruta,
no me marea. Entonces tengo que trabajar, tener una metodología dentro de la empresa para poder definir y consensuar adecuadamente mis indicadores. Y hay varios tipos de indicadores. Indicadores de muy alto nivel, indicadores de gestión, indicadores de éxito del resultado final e indicadores de los factores críticos de ese éxito. Fomentar el análisis y la toma de decisiones colaborativas. Miren, no se trata de... implementamos nuestro equipo de personas de análisis de información, o sea, mi equipo de inteligencia de negocios, ¿no? Y le traslado a ese equipo todos los análisis. Ese equipo va a ser especialista en generar la información, pero hay dueños en las empresas, dueños de productos, dueños de procesos, dueños de canales de distribución. Por ejemplo, algo muy importante ahorita de riesgo operacional, que yo como responsable o como participante del equipo de inteligencia de negocios, seguramente va a ser muy recomendable, muy bueno, que me reúna con la información a la mano y con el responsable de esas distintas áreas discutir acerca de los resultados. Las decisiones colaborativas, es decir, con todos los que tienen que estar presentes. No vayamos al hecho de, bueno, yo genero la información, agarro mi paper y lo entrego y lo distribuyo a todos. En algunos casos, seguramente es necesario. En otros casos, probablemente más profundo, es bueno la discusión y hay que promoverla. Pensar en la experiencia del usuario, es decir, cuando yo decida o elija herramientas, tengo que encontrar aquellas que sean adecuadas para el usuario específico. Es más, una recomendación de Gartner dice, no se quede con un solo proveedor de herramientas. Es decir, si yo uso la herramienta A para determinada necesidad, esa herramienta probablemente no sea útil para otro usuario en su empresa, ¿no? Elija la herramienta adecuada para cada tipo de usuario. Reforzar el desempeño. La gestión de información o la información que yo voy a prever precisamente existe para esa mejora continua de la que siempre estamos hablando. Entonces, justamente por eso hemos mencionado indicadores, porque esos indicadores con los patrones de referencia adecuados y con las metas adecuadas me va a ayudar a enrumbar el camino. Use data externa si es necesaria. Por ejemplo, si yo quiero hacer análisis de competencia, si yo quiero hacer análisis de market share, ¿no? O un análisis geográfico, digamos que mi producto se vende en bodegas y necesito ubicar las bodegas, pues seguramente voy a tener que traer data externa, pero ingrésela adecuadamente. Según esto, ¿cuál es la metodología que nosotros proponemos y que nosotros llevamos para estas soluciones exitosas? Ahí tenemos la metodología completa. En realidad muy simple y creemos que tiene todos los ámbitos. Primero que nada, antes de entrar a la etapa del proyecto en sí, lo que nosotros le llamamos estrategia y planeamiento. O sea, conocer la empresa, ¿no? Entender la empresa, cómo funciona. Cuando ya hemos visto todo eso, ya podemos empezar un proyecto. Y un proyecto para nosotros tiene 3 grandes fases. Y ojo que estoy diciendo proyecto. Termina el proyecto y ¿qué cosa empieza? La operación. Es decir, la operación de generar información adecuada, ¿no? Estructurada para la toma de decisiones de mis usuarios de negocio. Entonces, a veces pensamos en el proyecto, se implementó, se terminó. Ok, se terminó el proyecto, pero empieza otro. Si ustedes se dan cuenta, acá tenemos 3 tipos de actividades totalmente diferentes. La primera, que es el entendimiento de la organización, y con ese entendimiento llegar a estructurar cómo voy a clasificar los grandes grupos de información, el proyecto, y probablemente la primera fase del proyecto, de ahí la operativa. Muy bien, ¿quién se hace cargo? ¿Sistemas? No. ¿Quién explota?
¿Quién genera la información? ¿Quién va cambiando, mejorando la información? Entonces, si nos damos cuenta, de acuerdo a esta metodología, buscamos justamente monitorear el modelo de negocio que mencionamos anteriormente. Entonces, si queremos ser un poquito más amplios, ahí vemos tres grandes etapas, ¿no? La estrategia y planeamiento, yo me voy a un proyecto, implemento, empieza la gestión de información, seguramente viene la segunda etapa o la segunda iteración y así sucesivamente. Entonces, si hacemos rapidito, porque ya me pusieron luz verde, ¿qué cosa enfocamos en estrategia y planeamiento? Primero, para tener esta parte bien estructurada, primero tenemos que entender objetivos y estrategia, oportunidades y riesgos. ¿Cómo estamos en función a esos esquemas de alto nivel? Segundo, el modelo de negocio y la cadena de valor. Y ojo, cuando yo digo entender, es entender. No se trata de un proyecto de reglamento de procesos de toda organización. No. Ese es otro tipo de proyecto, esa es otra necesidad. Procesos de negocio y organización, o sea, relevar, entender, como les dije, ese proceso de negocio, entender la organización, porque en el organigrama, en la forma como funciona, está la forma de toma de decisiones. La plataforma informática, y si se dan cuenta, un poco obvio quizá el camino, ahora ya puedo entender mi flujo de datos. Ese es el gran objetivo. ¿Cómo entran los datos a la empresa? ¿Cómo se generan los datos? Se dan cuenta que a partir de esto podemos ya, con entrevistas evidentemente, clasificar las grandes necesidades de información, ¿no? Entonces, una parte importante para nosotros, rescatamos mucho la estrategia y planeamiento, busca entregar un programa de BI que tiene la estrategia alineada a la estrategia de la empresa, ¿no? ¿Y cómo lo hemos recogido? A partir de todos estos pasos. El líder y la organización a cargo. ¿Y esa organización cómo se llama? Centro de competencia de BI o de BI. Mapa de entidades, matriz de necesidades de información. ¿Qué herramientas requiere el usuario? ¿Cuál es la metodología de obtención de métricas? Y bueno, y el plan de implementación por fases. Este es el proyecto, probablemente muy conocido por todos ustedes, ¿no? Pero acá yo quiero rescatar algo bien importante. La etapa de Business y Data Discovery, donde ahora sí nos toca el entendimiento detallado de aquellas partes de negocio que tienen una problemática. Y finalmente, todo lo que se llama gestión de información, es decir, la problemática empresarial, el equipo que conforma el centro de competencia de BI, que es el responsable de monitorear el modelo de negocios, y toda la plataforma informática que corresponda. Este tema es muy importante, como les dije, ¿no? Para que esto sea exitoso, acá hay una combinación, acá está la unión de ambos mundos, el mundo de los negocios y el mundo de la tecnología, ¿no? Y miren, yo he visto casos de personas que han empezado como analistas de TI en esa parte, y lo que tiene el analista de TI es que ve el flujo de datos, el movimiento de la empresa alrededor de la plataforma, y la ve porque la toca, convive con ella. Entonces hemos visto situaciones de analistas de TI que luego han pasado muy bien al área de negocio como analistas de negocio, y muchas veces como desarrolladores de producto, siendo el producto la sangre de todos los negocios. Entonces el Centro de Competencia de Inteligencia de Negocios viene a ser un equipo multifuncional responsable de implementar el modelo de gestión de información, cuyos principales objetivos son tener una visión holística de la información, difundir cultura, implementar el programa de BI y sobre todo monitorear la estrategia a partir de capital humano, procesos de gestión de conocimiento, cultura, organización. Ya me voy. Luego, ¿qué habilidades debe tener esa gente? Y ahorita. Habilidades de negocio, como dijimos, analíticas, habilidades de TI. ¿Para qué? Para prever esas necesidades de negocio, entender organización y procesos,
aplicación de herramientas, integración de datos. Y por último, esto se lo dejo para que lo lean, porque si no, se van a molestar conmigo. Bien, muchísimas gracias. Gracias por su paciencia. Espero que lo sigan.